Seguimos adelante en Tele Buen Día. Les decíamos antes de la pausa que vamos a recibir con mucho gusto esta mañana a Luis Pardo Sáenz. Es el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, que nuclea algo así como 17.000 canales de radio y televisión en todo el mundo. Señor Pardo Sáenz, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Decíamos hoy, la Asociación Interamericana quedó marcada a fuego, aquella primera denominación, ¿que data de qué año? De hace 67 años, es el peso de la marca. Es el peso de la marca. Pero luego se supone que esto de Asociación Internacional lo que hizo fue amplificar la acción que se venía desarrollando en AIR. Sí, se fueron sumando. La verdad es que la AIR, como muchas de nuestras más antiguas asociaciones de medios, nacen en los países de la región, pero la AIR se extiende a las tres Américas, a Europa, y ese es el sentido del cambio de nombre por allá por los años 90. Ese es el dato correcto, 17.000 canales de radio y correcto. TV. ¿Cómo se hace para abarcar una agenda con tantos medios? Bueno, la verdad es que los problemas en general y los desafíos son muy similares en todas partes del mundo. Por supuesto que con matices, con énfasis en cada uno de nuestros países, pero la radiodifusión tiene una agenda, digamos, que está por un lado muy vinculada al tema de la libertad de expresión, que es parte esencial de nuestro mandato, de nuestra preocupación, pero también hay una gran agenda tecnológica, una gran agenda de futuro, una agenda que tiene que ver también con los temas de propiedad intelectual, que son cada vez más complejos, de manera que es una agenda amplia, pero que tiene una coherencia y una dinámica común en la mayoría de nuestros países. Bueno, aprovecho de tenerlo aquí porque usted debe tener información calificada. ¿Para cuándo efectivamente el apagón analógico? Porque parece que es una fecha en constante discusión. Bueno, eso ha ocurrido en todos los países, tiene que ver obviamente con, por una parte, con las condiciones tales de que la población que accede a la televisión puedan efectivamente acompañar el cambio y la transición sin que se produzca, digamos, núcleos o grupos de personas que queden al margen de este desarrollo, y eso es lo fundamental. De manera que las situaciones cambian de un país a otro No hay una fecha global, digamos. Se había mencionado 2019 como fecha tope, pero... No existe. Ahora yo creo que obviamente las fechas se van acelerando en la medida también que las tecnologías se van haciendo, por un lado, más asequibles, más económicas, y por otro lado los estados también van acompañando el proceso, especialmente en lo que respecta a los sectores más postergados, más débiles de la población, que hay que subvencionar para que puedan acceder a los decodificadores. Bien, Pardo, ¿lo trae a Uruguay la inquietud por observar in situ esta ley de servicios de comunicación audiovisual? Bueno, desde luego es uno de los elementos importantes de esta visita. También se cumplen los 80 años de Andeu, que es un motivo de celebración, pero ha coincidido, por supuesto, con esta circunstancia que estamos observando con mucha atención. Bien, cuando uno menciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe comenzar, me parece, con una precisión. Es algo que sucede en todo el mundo. Está claro que la regulación existe hoy en la mayor cantidad de países del mundo. Sí, el punto está en que existen distintos tipos de regulación, y esos tipos de regulación tienen que ver también con los tipos de sociedad y con los tipos de democracia que hay en cada uno de los países. Claro, y allí es donde llegamos o aterrizamos a nuestra realidad. En principio, ¿cuál es el comentario que le merece esta ley remitida al Parlamento? Bueno, a nosotros nos ha llamado mucho la atención el parecido de esta ley con otras leyes que no son precisamente de las que nosotros consideraríamos las mejores en términos de libertad de expresión, de democracia y en general de regulación de los medios, y eso nos parece que no concuerda con la realidad del Uruguay. A ver, ¿cuáles son los parecidos que usted advierte? Uruguay, partamos por ahí, es un país que tiene una larga tradición democrática. Yo creo que la vocación democrática en el Uruguay es transversal, está presente en todo el arco político. No es un país que tenga una dinámica autoritaria, populista, como las que vemos en Venezuela, en Ecuador o en otros países, incluso en Argentina. Y en esos países se han dado leyes que tienen parecidos muy específicos con la ley que se está discutiendo en Uruguay. Y ese es el primer punto que nos llama la atención y que tiene que ver con por qué en Uruguay impulsar una ley de esta naturaleza, más aún cuando Uruguay está rankeado entre los principales
países del mundo en términos de una libertad de expresión y una diversidad, pluralismo y cultura democrática como la que tiene el Uruguay. Bien, Pardo Sáenz, ¿tomó usted contacto con la ley? Sí, correcto. Sí. 193 artículos, ¿no? ¿Y allí dónde advierte usted que hay un compromiso de la libertad de expresión? Bueno, hay aspectos generales. Por ejemplo, el Consejo Audiovisual. No solo en su composición, que desde luego es un tema importante. Un Consejo Audiovisual que está mayoritariamente influido por la mano del Ejecutivo. Las leyes se hacen para muchos años, no se hacen para un Ejecutivo específico. Por lo tanto, un Ejecutivo que tenga un nivel de influencia sobre los medios a través de este y otros instrumentos puede traducirse en una inhibición y en una disminución de la independencia editorial y de la libertad de expresión, por ende, que circule a través de los medios. Pero además ese Consejo Audiovisual tiene potestades y tiene facultades que pueden resultar sumamente peligrosas en términos de inhibir, incluso generar autocensura en los medios. Ese es un aspecto. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la sustentabilidad de los medios. Uruguay es un país que tiene 3.300.000 habitantes. Se habla mucho de diversidad, se habla mucho de concentración. Nosotros como AIR estamos en contra de toda forma de monopolio, de toda forma de concentración, pero aquí se pierden las proporciones. O sea, Uruguay tiene un mercado bastante pequeño donde es muy difícil la subsistencia de los medios de comunicación, y si se hace con banderas y con consignas equivocadas, un articulado que limita y dificulta la sustentabilidad de los medios, se le está dando una ventaja gratuita a los grandes generadores y distribuidores de contenidos multinacionales. Se está disminuyendo lo que se quiere aumentar, que es precisamente la mayor posibilidad de desarrollo de los medios y de la cultura en el Uruguay, y se está produciendo algo que desgraciadamente ocurre muchas veces en la ingeniería legislativa, que se produce el efecto exactamente contrario de aquel que el legislador está buscando. ¿Usted entiende que esta ley tal cual está planteada compromete la viabilidad económica de los medios de comunicación hoy? Yo creo que quiero ser muy preciso, tiene elementos que son sumamente preocupantes y que pueden resultar limitativos o restrictivos de la sustentabilidad en el corto plazo. Aquí usted alude, por ejemplo, a la incorporación de la tecnología. O sea, sucede que muchos de los aspectos contenidos en esta ley, que como veíamos es este proyecto que es bastante voluminoso, atiende aspectos del cambio fenomenal que ha tenido la tecnología. O sea, no podemos seguir con una regulación, porque la regulación existe desde el año 1977. Lo que no puede concebirse es que quedemos pasivos a esta inundación de tecnología, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando los académicos y los teóricos se ponen a escribir una ley de 180 y tantos artículos, en el momento que se ocuparon en escribir esa ley, la tecnología ya cambió. Y hay elementos que se ven muy bonitos en el papel, pero que tienen muy poca aplicación y muy poca conexión con la realidad. ¿Necesito un ejemplo de eso? Bueno, desde luego hay un conjunto de definiciones que la verdad que no tienen mucho sentido ni siquiera para interpretar la propia ley, y se promueve, por ejemplo, o se habla de las nuevas tecnologías, pero se excluye de la ley los contenidos de Internet y todo lo que tiene que ver con el Internet. Entonces, yo no estoy diciendo tampoco que legislen sobre Internet, simplemente estoy poniendo el punto. Por un lado, se dice que de las nuevas tecnologías, se habla del futuro. El futuro está en Internet, y Internet está expresamente excluido del texto de la ley. Entonces, hay muchas cosas que son declarativas, se citan artículos completos de convenciones internacionales que a nuestro juicio en otras partes de la ley se transgreden. Entonces, yo creo que me parece que hay mucha letra, mucho papel, y con espíritu constructivo y democrático hay que ir revisando mucho de lo que contiene ese proyecto. Correcto. Partamos entonces de una primera observación. AIR está de acuerdo con que el país cuente con una ley de servicios audiovisuales. Yo no sería tan explícito en definirlo de esa forma. Yo creo que hay que evaluar qué es lo que es Uruguay hoy en materia de medios, en materia de libertad de expresión, y ver qué aspectos es necesario corregir. Pero ayornar la regulación, por ejemplo. Claro, pero que Uruguay tenga que tener una ley de medios audiovisuales, porque otros países tienen una ley de medios audiovisuales, más aún cuando esos otros países no son un buen ejemplo ni en materia de medios, ni en materia de libertad de expresión, me parece que es una mala aproximación al tema. Bien, ¿usted confía en que este clima democrático que se percibe en Uruguay y que además nos distingue en el mundo
puede llegar a favorecer un debate serio de esta ley de servicios audiovisuales. Yo tengo mucha confianza que así sea. Yo creo que no es un tema además político partidario, es un tema que tiene que ver con una larga tradición democrática del Uruguay, como usted señala. Bien, la libertad de expresión, que parece ser muchas veces el eje de la discusión, no está comprometida en ningún momento en este proyecto, según lo que se ha advertido por parte de técnicos. ¿Usted entiende que sí, que se puede llegar a vulnerar? Yo entiendo que sí, yo entiendo que cuando una normativa establece determinadas condiciones previas, como los denominan de hecho algunas de las recomendaciones internacionales, y establece aspectos difusos, que quedan finalmente a criterio de un órgano contralor o de alguna autoridad, y dice, por ejemplo, que no se puede ser sesgado, que se debe ser pluralista, en fin, y todas cosas muy buenas que todas compartimos, pero que luego quedan sujetos al criterio subjetivo de un censor que va a decir qué es lo que es sesgado, qué es lo que es pluralista, qué es lo que es inclusivo, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Eso es una amenaza específica y concreta a la libertad de expresión. Presidente, cuando se menciona también la libertad de expresión, se alude a la necesidad de contar con herramientas que preserven a niños y adolescentes. Y de hecho, se dice que la libertad de expresión no puede ser en sí mismo un derecho absoluto, que puede estar supeditado a intereses superiores como la protección a la infancia. Por supuesto, y para ser más exactos, la libertad de expresión está supeditada en nuestros países a aquellos aspectos específicos que la Convención Americana de Derechos Humanos protege y establece como restricciones legítimas a la libertad de expresión, entre otras la protección de la infancia, y en eso creo que nadie puede estar a favor de ningún tipo de amenaza para la infancia, como tampoco puede estar a favor de las apologías de la violencia, ni tampoco puede estar a favor de que se produzca alguna incitación al orden público en forma explícita a través de los medios. Hay restricciones que la Convención prevé, que las legislaciones democráticas aportan elementos muy interesantes en el derecho comparado y que Uruguay de hecho tiene, ¿no es cierto? Y yo creo que ese no es el punto que está realmente en discusión y en problema en el Uruguay. Bueno, a veces para ser gráficos conviene apelar a algunos ejemplos. Ustedes entienden que debe existir un destornillador, pero no doble propósito, simplemente como herramienta, no para que te lo claven en la yugular. Exactamente, y el legislador tiene que pensar siempre en el futuro que cualquiera puede tener ese destornillador. Está bien. La cuota de pantalla, por ejemplo, Pardo, es un tema que también se ha debatido como necesario de ser regulado. La cuota de pantalla es algo del siglo XX, de mediados del siglo XX. O sea, vetusto. Absolutamente. Si hoy día el consumidor, el auditor, el ciudadano tiene la opción de la Internet, que va a ser cada vez más potente, cada vez más fuerte. Si usted obliga a los medios tradicionales, por así decirlo, a transmitir contenidos que no están en la lógica de identificar las preferencias del público, ese público va a satisfacer esas necesidades por otros medios y lo que va a hacer es debilitar, en este caso, a la televisión y a la radio convencional. ¿Y no hay un cometido social detrás de esa voluntad? Yo creo que sí, yo creo que es válido, pero creo que hay otros instrumentos para lo mismo. En el mismo Uruguay existen, por ejemplo, fondos concursables que tienen que ver con la cultura y la identidad nacional y regional. Instrumentos de esa naturaleza también hay y debiera haber una preocupación preferente de la industria por acometer esos bienes culturales que son propios, ¿no es cierto?, de todos nuestros países en la era de la globalización, pero imponerlos por decreto. ¿Quién dijo que determinado porcentaje es el correcto? ¿Quién dijo que para determinado porcentaje hay suficiente producción nacional y se puede atender debidamente las necesidades del público? Entonces, yo creo que las imposiciones arbitrarias en general no funcionan y hay que mirarlas como una política pública inconveniente. Bien, después hay otro tema de alta sensibilidad y es tratar, o por lo menos tener la vocación a través de esta iniciativa, de igualar las condiciones de acceso a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que eso es un desafío permanente de cualquier democracia, el establecer mecanismos transparentes y abiertos de acceso a las concesiones. En Uruguay existe, por ejemplo, una ley de radios comunitaria. Entiendo que ha tenido algunos problemas de implementación y que no ha satisfecho las expectativas de los propios radiodifusores de ese sector. Sin embargo, existen mecanismos y instrumentos para generar esas condiciones de acceso. Pero cuando esas condiciones de acceso nuevamente se convierten en una consigna que permite debilitar otras formas que están prestando un servicio a la sociedad, como son la radio y la televisión privada, creo que se transforma o se utiliza la consigna del acceso
para debilitar otras formas más que para fortalecer aquellas que se pretende fortalecer. Bien, me ha tocado estar en su maravilloso país y a veces cuando uno dice que admira el modelo chileno, se encuentra con chilenos que dicen admiramos el modelo uruguayo. En esta materia, ¿cuáles son las valoraciones que hace usted del modelo chileno de regulación de medios? Yo creo que Chile y Uruguay en esta materia hasta ahora han tenido una feliz coincidencia. Son países que han consolidado una democracia donde ha habido alternancia en el poder, donde se han dado todas las condiciones, donde los medios han demostrado que no son un obstáculo para que ningún sector político ni social acceda al poder, todo lo contrario. Habría que preguntarse si esa transición democrática y ese juego democrático habría sido posible sin una industria de medios como la que hay en Chile y como la que hay en Uruguay. Y yo quisiera que en eso nos siguiéramos admirando mutuamente. Modelos parecidos de regulación, eso sí. Sí. Bien, en el final me quiero detener en algo que usted dijo y la verdad me llama la atención y me gustaría que por lo menos lo desarrollara un minuto. Un acto electoral no hace una democracia aun cuando el sistema electoral sea el mejor del mundo. ¿Lo dijo usted? ¿En Venezuela? Sí, ¿qué quiso decir? Sí, por supuesto. Una cosa es el acto electoral el día de las elecciones y el conteo de los votos, y otra cosa son las condiciones previas a esa elección. Y eso lo dije en el contexto, seguramente estaba muchas elecciones en Venezuela, así que no sé de qué fecha es la cita. Sí, pero las condiciones de las últimas elecciones en Venezuela han sido muy parecidas. Cuando el Estado tiene todo el poder de las cadenas obligatorias, que es otro elemento que trae esta ley que debiera revisarse. En Chile las cadenas son voluntarias, la tomamos todos los medios. Si el presidente de la República habla, nadie le va a negar, pero la posibilidad que tiene un presidente, como ha ocurrido en Venezuela y en otros países, de hablar 5 o 6 horas diarias por cadena de radio y televisión obligatoria, eso es una intervención, por ejemplo, en un proceso electoral que no tiene contrapeso. Claro, esto no está planteado acá, ¿no? En este caso. Está planteado en la ley las cadenas... sí, como están planteadas hoy, digamos, ¿no? Sí. Reguladas como están hoy. Ahora, y después, finalmente, porque ya no nos queda mucho tiempo, acá no se determina, no se impone, pero sí se sugiere la necesidad de que haya una autorregulación hasta en los aspectos éticos. Eso es muy valioso. Lo que pasa es que la autorregulación no puede imponerse por ley. De hecho, lo dice la propia normativa internacional. La ética y la autorregulación es algo deseable y es algo que yo creo que en muchos países estamos al debe. Hay países donde hay mecanismos de autorregulación muy eficientes y otros donde habría que desarrollarlos y que son un buen instrumento. Sin embargo, la autorregulación no puede ser impuesta por ley y ese es otro elemento contradictorio de ese proyecto. Señor presidente, ha sido muy amable por sus minutos. Gracias a ustedes, buenos días. Luis Pardo Sáenz estuvo con nosotros, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.